Buenas tardes. Con ustedes, la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Buenas tardes, estimados compañeros magistrados, compañeros personal jurídico, personal administrativo. Gracias por acompañarnos. Desde luego también agradecemos a la audiencia que nos ha dado seguimiento en este ciclo de conferencias del mes de julio que ha organizado el Tribunal de Justicia Administrativa. Agradecemos mucho este mediodía al doctor Alejandro Carlos Espinosa, amigo de este tribunal, y ha ganado ese nombre de amigo de este tribunal por la generosidad siempre mostrada para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia, que son bastante interesantes, como ustedes hoy darán cuenta. Este tema que nos va a departir es sumamente interesante. Es sobre la naturaleza jurídica administrativa de los tribunales militares en el Estado mexicano. ¿Cómo es esta naturaleza de los tribunales militares en México? Muchas gracias, amigo del Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias por su generosidad. Como siempre, es un gusto recibirle con las conferencias que usted nos ha impartido al personal, y en esta ocasión, pues a varios seguidores que ya tenemos en YouTube y en nuestros medios de difusión virtual, los que afortunadamente nos están permitiendo continuar con la capacitación, con la actualización, pues en el caso de nosotros en materia administrativa, en virtud de no poder ser posible llevarse a cabo de manera presencial, esta facilidad que nos da la tecnología nos permite estar en vivo y en directo con nuestros conferencistas. Muchas gracias. A la orden. Gracias, doctor. Igualmente es un gusto y agradecemos a la magistrada Guillermina López Basilio, magistrada titular de la Sala Regional Ometepec, quien nos hará el favor de presentar al doctor, de conducir esta conferencia. Muchas gracias. Tienes la palabra, estimada magistrada. Buenas tardes, magistrados y magistradas, servidores públicos y auditorio en general, que nos honran con su presencia y que nos siguen a través de esta plataforma a este ciclo de conferencias de capacitación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. En este día nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa con el tema La naturaleza jurídica administrativa de los tribunales militares en México. Un tema muy interesante para nuestro quehacer jurídico, el cual nos conducirá para tener una visión específica del funcionamiento de los tribunales militares en nuestro país. El personaje que hoy nos distingue con su presencia en el sistema interamericano de derechos humanos se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología. Es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Política Criminal, convención honorífica y doctorando por la Facultad de Derecho de la UNAM. Igualmente, es maestro en Derecho Procesal Penal, convención honorífica, maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor por oposición de Derechos Humanos y Derecho Militar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente en el posgrado en dicha facultad de la FES, Acatlán. Integra el claustro en la maestría sobre política criminal. Imparte la materia política criminal en el procedimiento penal.
Es profesor de posgrado en las universidades autónomas de Guerrero y Guanajuato y participó en diversas ediciones del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor de los libros Derecho Militar Mexicano, Derecho Procesal Penal Militar, Derecho Operacional. Es coautor de los libros Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jurisdicción Militar. Estudios latinoamericanos de los modelos de justicia, la justicia en el Estado comparado y la jurisprudencia constitucional. Coordinó la obra Temas Selectos de Procuración de Justicia, PGR UNAM, y el libro Función Policial y Derechos Humanos, editado por la Policía Federal y la Facultad de Derechos de la UNAM. Autor del libro Anticorrupción en la Seguridad Pública y del Código Militar de Procedimientos Penales anotado. Igualmente, es coautor del compendio Derechos Humanos en la Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. 2 tomos publicados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó la cátedra extraordinaria Andrés Serra Rojas por las reformas al Plan de Estudios de Derecho Militar. Por su parte, la Asociación de los Magistrados de las Justicias Militares Estatales le otorgó en Brasil la Medalla al Mérito Judiciario. Asimismo, la Universidad Anáhuac le extendió diploma por estudios superiores en gerencia policial. Ha ocupado diferentes cargos en dirección en la Procuraduría General de la República. Ex investigador en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. Preside el Consejo Editorial de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal, Criminogénesis, y ha dictado conferencias nacionales e internacionales sobre derecho militar y derechos humanos. En la Policía Federal fue coordinador en la División de Inteligencia y se desempeña como director general en formación y profesionalización del Sistema de Desarrollo Policial. Actualmente es director de investigación académica de la Guardia Nacional. Bienvenido, doctor Alejandro Carlos Espinosa. Adelante, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, espero me escuchen con claridad. Si es así, me da mucho gusto. Pues nada, primeramente agradecer a la magistrada Olimpia y a usted, magistrada, su bonomía. De verdad no era necesario leer tantas cosas. Es para mí un verdadero privilegio colaborar con el Estado de Guerrero y concretamente con el Tribunal. Me parece algo espléndido. He tenido la oportunidad ya en otras ocasiones de participar de este evento magno que hubo en Acapulco, etcétera, y la verdad muy complacido. Bueno, entrando en materia con el tema que a mí me parece verdaderamente interesante, hablar sobre la naturaleza jurídica administrativa de los tribunales militares en México. Un tema complejo para los juristas, complejo para los constitucionalistas, complejo para los administrativistas y complejo para los penalistas. Esto es, el derecho militar, al ser un derecho, digamos que sui generis, ¿no? En cuanto a su condición, a su naturaleza, a su construcción, y a su tratamiento constitucional, pues evidentemente nos obliga, nos invita a la reflexión, al estudio profundo sobre tratar de indagar respecto de esta naturaleza jurídica. Yo lo que digamos que iniciaría por decir es que entiendo que los tribunales militares son formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales. Esto es, completaría esto diciendo que los tribunales militares, los únicos tribunales militares que existen son tribunales penales, ¿no? Ya platicaremos esa parte, pero en cuanto a la naturaleza jurídica, digamos que de su formalidad y de su dependencia administrativa es algo súper interesante. Lo voy a decir ahora sí que al revés, ¿no? Los tribunales militares no pertenecen
al Poder Judicial de la Federación. Los tribunales militares, a pesar de ser penales y a pesar de que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la imposición de las penas es una facultad exclusiva de la autoridad judicial, la excepción la da precisamente el fuero de guerra cuando establece en el 13 constitucional la subsistencia del fuero de guerra y para los delitos y faltas contra la disciplina militar. En este sentido, pues se da este andamiaje híbrido, ¿no?, de la justicia penal militar, que por una parte impone penas, pero por otra parte no es independiente, no es autónomo como el resto de los tribunales. Esto es, no pertenece al Poder Judicial de la Federación. No quiero decir con esto que no sea técnico, que no sea profesional y que no se aproxime a juicios justos. Lo que digo, o lo que analizo, o lo que reflexiono, es precisamente que yo creo que está llegando el momento de comenzar a sentar las bases para migrar a los tribunales militares, al Poder Judicial de la Federación, precisamente en este alineamiento que exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muy concretamente esta parte de la división de los poderes y de las funciones. Sin embargo, también hay que decirlo, es una decisión y es una función del Estado, es una política pública de Estado, la construcción de su andamiaje orgánico administrativo. Entonces, la naturaleza jurídica de los tribunales militares, pues sí tiene su peculiaridad, dada esta circunstancia de digamos, que los magistrados militares, los jueces militares, el propio presidente del tribunal, pues tienen una designación diferente a digamos que a un consejo o a un órgano judicial, sino que son una designación administrativa que tiene a cargo como facultad el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, estas condiciones, estas circunstancias, pues evidentemente invitan al análisis, a la reflexión, al estudio, y nos hacen pensar, ¿no?, en la pertinencia, en la conveniencia de buscar precisamente este tránsito. Hay ciertas cuestiones que en la justicia militar se han venido generando y se han venido transformando con la llegada de los derechos humanos ya de hace décadas, ¿no? Pero digamos que muy puntualmente esta transformación ha tenido un alto impacto a partir de las reformas constitucionales de 2008, de 2011, 2008 en materia penal, 2011 en el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque han impactado en la forma de decir la justicia en la materia militar. Solamente a modo de ejemplo diré que el Código de Justicia Militar, que es precisamente el instrumento normativo a través del cual por muchos años, digamos, que se llevaron a cabo los juicios militares, surgió en 1933 y entró en vigor en 1934, en el cual, en el artículo 102 de dicho ordenamiento punitivo, se presumía la culpabilidad como, digamos, como principio de juzgamiento, ¿no? Como ustedes saben, magistrados, ¿no?, el tema de la presunción de inocencia siempre ha estado en México, ¿no?, pero llegó con una gran contundencia en 2008 con las reformas constitucionales y evidentemente está avalado por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, concretamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en la interpretación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José, ¿no?, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En este contexto y bajo estas ideas, lo que yo podría sumar, lo que yo podría, digamos que aportar en esta idea es que sí se están dando los progresos por parte de la justicia militar, y tan es así que en la reforma de 2014, que se dio cumplimiento en una muy buena parte a la sentencia del caso Rodilla Pacheco, donde se genera, digamos, que el constreñimiento del fuero de guerra y se protege a las víctimas, y nunca más una víctima podría ser juzgada por un tribunal, digamos, un militar que cometió agresión sobre una víctima podría ser juzgado por el propio tribunal militar, sino que tendría que ser juzgado por un tribunal federal. Trajo además esta presunción de inocencia
como un primer paso en la transformación de la justicia militar y digamos que del respeto al acceso a la justicia como base de los derechos, ¿no? Y por supuesto, en 2016, como bien lo sabemos, surge el Código Militar de Procedimientos Penales, en donde empieza este alineamiento del que hablaba en un primer momento con el resto de las normas constitucionales, ¿no? En este sentido, pensaríamos, por ejemplo, que en el 2016, ¿no? Surge toda una transformación de estos tribunales de cuya naturaleza jurídica estamos hablando el día de hoy, ¿no? Para dejar de funcionar como funcionaron de 1934 al 2014, esto es por un periodo de 80 años, a través de consejos que eran tribunales de conciencia y no eran, digamos, que integrados por expertos en derecho. Entonces, estas transformaciones que está viviendo el derecho militar, pues son grandes, son de gran aliento, de largo aliento, ¿no? Y en este espectro, lo que yo podría afirmar con toda categoría es que la justicia militar está tomando el sendero de respeto a los derechos humanos y por eso no vería difícil que esta naturaleza jurídica de la que hoy hablamos y de que hoy nos causa cierta extrañeza de por qué pertenece en los tribunales militares al Poder Ejecutivo y no pertenecen al Poder Judicial, pues bueno, poco a poco se tendrá que ir alineando, se tendrá que generar esta transformación. Recordemos que las transformaciones en la justicia militar pues, no son transformaciones muy rápidas, ¿no? Estamos hablando de transformaciones de 80 años y en este contexto lo que podría decir es que a lo mejor en las próximas décadas, estoy hablando de un tiempo muy considerable, ¿no? Estaremos viendo migrar a los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación con la propia evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como bien lo sabemos, forma parte del derecho positivo mexicano en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece precisamente la interpretación de la Constitución. Entonces, creo que los juicios justos también son un derecho de los militares, que no quiero con esto señalar que hoy no los tengan, pero digamos, para que los tengan debidamente garantizados al 100%, necesitamos estos principios rectores de la división de poderes, esta autonomía del Poder Judicial, que en este caso sería judicial, porque hoy no es judicial, hoy es jurisdiccional, esto es administrativo, ¿no? Y de esta forma, pues, ver la evolución de las instituciones. Antes de entrar a cuadro, platicábamos con la magistrada Olimpia y hablaba un poco de esta evolución social y de esta evolución institucional, que me parece que es muy importante y muy adecuada en tiempos de transformación. Simple y sencillamente, la transformación a veces nos viene hasta por otras causas, como ahora estamos teniendo una conferencia tecnológica y una charla de este congreso que seguramente estaría abarrotado de personas en Guerrero, ¿no? Y ahora lo tenemos virtualmente y incluso con una ventaja, ¿no? Que seguramente no solamente serán las personas locales las que lo vayan a ver, sino que van a ser muchísimas personas a través de la conectividad. Entonces, creo que la transformación sí es una transformación real, lógica, que tiene que alcanzar su madurez. Esa madurez en el desarrollo de las instituciones, la justicia militar digamos que la ha avalado como con una consistencia sistemática, ¿no? Digamos que las grandes cosas son a fuego lento y esta transformación de la justicia militar a fuego lento viene alcanzando, pues vamos a decir, niveles de madurez jurídica y de respeto a los derechos humanos de gran avance. Entonces, esta visión administrativa, pues también yo la llevaría no solamente a los tribunales, porque hay otros procedimientos que no son penales y que no son por tribunales, pero son procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio que se llevan ante los consejos de honor, que evidentemente también tienen que ser revisados conforme a los estándares internacionales. De ahí esta idea de que la transversalidad de los derechos humanos se funde en todo, incluso en lo administrativo. Así es que creo que la parte de la naturaleza jurídica de los tribunales militares, como se conoció desde su surgimiento en México y como tuvo su surgimiento en España y como tuvo su surgimiento en Francia, pues yo entiendo ya terminó. O sea, o está por terminar. Estamos viendo cómo las instituciones están cerrando, o sea, cerrando ciclos, ¿no? En este sentido, pensaría yo en el caso muy concreto de la supresión en los tribunales militares de los consejos de guerra, por ejemplo, ¿no? Aquí sí quisiera hacer una precisión que me parece importante realizar. Hace un momento hablé de esta reforma del 2014 y de 2016 que tiene que ver con el surgimiento de nuevos tribunales militares, pero antes del 2016 teníamos consejos de guerra, teníamos jueces militares, teníamos consejos de guerra ordinarios, extraordinarios, Supremo Tribunal Militar, etcétera, y ninguno de esos hoy existe, ni siquiera los jueces, no existen jueces militares, como los conocíamos tradicionalmente, jueces instructores de procedimiento, no existen consejos de guerra ordinarios, no existen consejos de guerra extraordinarios, no existe el Supremo Tribunal Militar como lo conocíamos. Se generó un cambio en el modelo y se alinea con esta visión de la reforma constitucional de 2008 y tenemos un juez de control, un juez de juicio, un juez de ejecución, tenemos presunción de inocencia. Este es un cambio muy interesante en donde la visión sigue teniendo algunos cuestionamientos, particularmente a la luz de una posible antinomia entre lo que dispone el artículo 13 de la Constitución Política Mexicana, que señala, ¿no? Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, lo que digamos que se constituye el pilar de los tribunales, ¿no? Y por otra parte, el artículo 21 de la Constitución dice que la imposición de las penas es una facultad exclusiva del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, sí se tiene que armonizar estos dos estos dos mandatos constitucional que además datan de la misma época, 1917, ¿no? Y que tienen que armonizarse con lo que ahora son estas lógicas de los estándares internacionales, entendidos como este mínimo de elementos que establecen la norma internacional que debe ser atendido por la norma interna de los estados. Así las cosas, desde mi particular punto de vista, ¿no? Los progresos, los avances, los logros en la administración e impartición de la justicia militar, cuya naturaleza jurídica es administrativa y materialmente jurisdiccional, ¿no? Está alcanzando algunas transformaciones que quizá hace algunos años no se hubieran pensado. Quizás hace unos 20 años a alguien le hubiesen preguntado, algún jurista, ¿no? Incluso un penalista, que le hubieran dicho, oye, ¿tú consideras que el Consejo de Guerra va a desaparecer? Él diría, bueno, los consejos de guerra son aparte porque los militares son aparte y sus reglas son aparte. Pero hoy sabemos que los principios rectores del derecho penal y de los derechos humanos y las lógicas administrativas están en una etapa de transformación. Entonces, sí podemos mirar con con algún buen tino, con una buena lógica y sobre todo con un buen ánimo, que los tribunales militares, la justicia militar, el acceso a la justicia, el juicio justo, este equilibrio procesal, etcétera, viene a ser ya parte de la realidad en la justicia militar. Pero faltan otras cosas ligadas con aspectos, yo pensaría, dictados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como la lógica del juez natural. Esta idea que ustedes, magistrados, magistradas, conocen, manejan y tratan también, ¿no? De la independencia, de la imparcialidad, de la autonomía, de la inamovilidad
con motivo de la resolución judicial, y obviamente el tema de la profesionalización. O sea, si alguien puede dar cuenta de la alta profesionalización permanente, sistemática y de gran actualidad, son los tribunales administrativos en México. O sea, son un ejemplo de los progresos de la administración de justicia. Entonces, en este sentido, yo creo que esta decisión, que evidentemente no le corresponden a los actuales jueces militares ni a la actual administración del Ejecutivo, sino que es una tarea que tiene asignada evidentemente el Poder Legislativo, quien tendrá que revisar, que analizar, y probablemente esto se va a decantar a partir de las resoluciones que en su momento emita el Poder Judicial. Cuando tenga que resolver sobre la antinomia constitucional entre lo que dispone el 21 y lo que dispone el 13, seguramente se generará un nuevo criterio, ¿no? Y yo por ahí dejaría este primer comentario para que, magistrada, usted hágame sus referencias, por favor. No sé si no tiene posibilidad, yo continúo, pero me gustaría esa retroalimentación, si es posible que nos diga su opinión en este contexto para enriquecer el diálogo y no sea un soliloquio lo que yo esté haciendo aquí ahora. No se escucha. Magistrada, tu sonido. Prende tu micrófono. El micrófono, magistrada. Ok. Ya está. Es que tengo un poquito de problema, no sé qué pasa, se me apaga el teléfono, el micrófono. Bueno, aquí lo que nos comentaba, dice que el derecho militar han existido grandes transformaciones, que sobre todo se retoma el sondeo de los derechos humanos. Aquí lo importante es de que los derechos humanos, pues los tribunales militares los observan. Entonces, esto es muy importante porque para todos los derechos humanos siempre tenemos que observar, que seguirlos, y así también nos comenta de que hay unas jurisprudencias sobre los tribunales que aplican a los derechos humanos. Bueno, yo aquí diría que aquí la naturaleza la naturaleza administrativa de los tribunales, yo la encontraría en el artículo 23, apartado B. No sé si esté lo correcto, doctor. Para la aplicación de la naturaleza jurídica. Bueno, aquí yo siento que aquí el fundamento legal sería ese, el artículo 13, el artículo 21, como usted lo menciona, y el artículo 123, apartado B del tribunal, bueno, de la Constitución, perdón. Sí, tiene toda la razón, magistrada. Evidentemente esa es la otra parte, digamos, que si hablamos del sistema, como sistema, sí habría que abrazar al 123, apartado B, fracción 13ª, que establece precisamente que los militares se regirán por sus propias leyes. Pero recordemos que ese numeral está en un apartado social de la Constitución, no está en la parte penal, ¿sí me explico? No en la parte de la imposición de las penas, sino tiene otra naturaleza, ahora sí que otra naturaleza jurídica diferente en materia laboral y en materia de seguridad social. O sea, habla de que se regirá por sus propias normas, pero para lo laboral y para la seguridad social. Tan es así que existe un Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, ¿no? O sea,
En ese contexto yo lo pensaría y no creo, bueno, es una opinión muy humilde, ¿eh? No creo que lo que establece el 123 me alcanzara para decir que esa regulación es también para el tema de los delitos, para el tema de lo penal. Yo pensaría más bien que lo que sí lo legitima es el 13, pero, o sea, lo que estaba poniendo yo como en la mesa es esta idea de cómo se contradice el 13 con el 21. O sea, Serra Rojas, un gran maestro, profesor que tuve la oportunidad de cursar con él en la Facultad de Derecho de la UNAM, decía con una gran claridad, o sea, donde la ley no distingue, no hay distingo o no podemos distinguir. Y si el artículo 13 dice que la imposición de las penas es una facultad exclusiva del Poder Judicial, pues es contundente. O sea, corresponde al Poder Judicial imponer las penas. En este sentido, yo creo que sí es momento de comenzar a analizar, a revisar, pues, con altura de miras, hacer consideraciones sobre este proceso que no es fácil, ni va a ser mañana, ni va a ser un tema así sobre las rodillas, ¿no? Es un tema que se tiene que ir madurando, como se fue madurando el tema de la presunción de inocencia en la justicia militar. O sea, no podemos pensar, por ejemplo, lo decía ayer mismo en una intervención que tuve la oportunidad de hacer, no es posible pensar que durante 80 años se juzgó mal, no, se juzgó bien, se juzgó conforme a las leyes de la época, conforme a la lógica de la época, pero precisamente como estamos en cambio de época y una de las épocas y una de las reformas más trascendentales, sin lugar a duda, que hemos vivido en el sistema jurídico mexicano son los derechos humanos, pues evidentemente eso ha impactado en la estructura y en el funcionamiento de la justicia militar y obviamente digamos que sacó a debate un tema que no había salido a debate, que era si existe o no existe una contradicción entre lo que dice el 21 constitucional y lo que dice el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mí me queda claro que hay un aspecto que sí está muy, muy bien salvado respecto doctrinalmente, que es el aspecto de su naturaleza jurídica. A mí me parece que sí es claro que son administrativos desde el punto de vista de su orgánica, ¿no? Pero también me queda muy claro que los tribunales militares imponen penas y en tal razón son penales, aunque no les llame tribunal penal, o sea, no se llaman penales, por supuesto, ¿no? Es Tribunal Militar 1, Tribunal Militar 2, en su momento Consejo de Guerra, o no sé, Supremo Tribunal Militar, pero eso no quiere decir que no sean tribunales penales, son penales porque imponen penas. Esa sería mi opinión, magistrada, no sé qué usted considere. Sí, me parece. También hay la jurisdicción, nos decía que los órganos militares se dividen en jurisdicciones, en dos jurisdicciones, que es una jurisdicción ordinaria y la otra especial. Y que la jurisdicción ordinaria, en ella tenemos el fuero común y el fuero federal, y en la especializada el fuero de guerra. Uh-huh. Sí, ajá. O sea, sí podríamos hacer esa división, claro. O sea, sí. No sé si lo dije, pero sí estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sí, tenemos que hacer necesariamente la segmentación de los foros de competencia en materia penal. Foro común, foro federal, foro constitucional de guerra. Yo estoy de acuerdo, o sea, porque bueno, de hecho, hasta esos conceptos tendrían que ser revisados en la Constitución, porque hablamos de foro de guerra y no estamos en guerra, estamos en paz. ¿Se me explicó? Son conceptos que, bueno, esperamos que estamos en paz, ¿no? Sí. Estamos precisamente en la revisión de estos conceptos, a veces, y por qué no decirlo con toda la claridad, decimonónicos que aún conserva la Constitución. Voy a decir otro ejemplo de un vocablo decimonónico que ya nadie aplica en la realidad y que sigue conservando la Constitución. O sea, la Constitución solamente digamos, que reconoce dos calidades de personas, ¿no? O sea, dice, son, vamos a decir, los paisanos, ¿no? Y obviamente los militares. Entonces, o soy militar o soy paisano. Y bueno, y la verdad no creo que nadie, o casi nadie, se asuma como paisano. O sea, ya, es decir, pues ya nada más es como un tema, pues a veces de camaradería, no, mi paisano, tal vez una expresión, pero ya en el uso normal, ya la palabra paisano es una palabra que está sobradamente rebasada, ¿no? Que no corresponde a la realidad. Y son cositas que se tienen que ir reformando
transformando en la técnica legislativa, ¿no? Creo que sean cosas que desde un punto de vista estrictamente técnico, ¿no? Sí se deban de atender, porque en un momento dado eso impacta en la interpretación de la justicia. Y bueno, y también añadiría en esta idea de los tribunales tal cual hoy están, digamos, que vigentes o que están establecidos, pues que se ha logrado también un progreso, ¿no? Un progreso muy importante, ¿por qué? Porque ya hay adversarialidad, ¿no? Ya hay posibilidad de igualdad de armas entre el que acusa y el que se defiende, ¿no? Ya existen, por ejemplo, ¿no? Hablando de las salidas alternas, por ejemplo, los juicios abreviados, ¿no? Los acuerdos reparatorios, y hay una serie de cuestiones como bien interesantes que han generado transformación en la justicia. Antes, esta justicia militar, uno tenía de otra, era o sentencia o sentencia, ¿me explico? O sea, o llegabas al juicio o llegabas al juicio, no había otra salida. Entonces, hay una transformación ahí importante, o sea, cómo hacer este quiebre, ¿no? O sea, o vamos a encontrar una argumentación que tal vez nos permita decir que este ecléctico que es la justicia militar, pues es correcto y es válido, ¿no? Eso le tocará decirlo al más alto tribunal mexicano, que es la Corte, ¿no? En algún momento de alguna interpretación ya muy de fondo, ¿no? En este sentido, porque o bien resolverlo al poder legislativo, pues llevando a los tribunales militares a través de una norma al Poder Judicial de la Federación y dándoles quizá una autonomía técnica dentro del Poder Judicial, como existen otros tribunales que tienen esa autonomía técnica, pero que forman parte del Poder Judicial, ¿no? Esa sería otra puntualización. No sé cómo lo vea la magistrada Guillermina López. Sí, pues me parece bien. Doctor, le tendría yo, le podría hacer una pregunta. Si un militar comete un delito, ¿quién lo puede juzgar? O sea, ¿lo juzga el mismo tribunal militar? O... A ver, todo dependería de la condición jurídica del militar en el momento en que cometió el delito. Si el militar está franco, si el militar está en servicio, si el delito se cometió en una instalación militar, en fin. Entonces, o el delito fue con motivo del servicio. Entonces, eso daría un poco la competencia, ¿no? Digamos, dependiendo qué delito fuera también, ¿no? Si pensamos si es un homicidio y lo cometió estando franco, pues evidentemente el competente será la autoridad del foro común correspondiente, ¿no? Pero si lo cometió en servicio, ¿no? La competencia será del Tribunal Federal, porque recordemos que son autoridades federales, y en este sentido no podría ser competencia militar, aunque esté en servicio, porque, como lo podría ser algún otro que no hubiera víctima, porque la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rodilla Pacheco y que se refuerza con los criterios de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú, pues establecen precisamente que siempre que se encuentre involucrada una víctima civil no conozca el tribunal militar, ¿no? Sino que sea garantizada esta independencia, esta autonomía, esta imparcialidad, ¿no? Y entonces la regla general que ya está en ley en México, que ya está en la normativa penal y procedimental penal mexicana, siempre que un militar cometa un delito estando en servicio, por ejemplo, ¿no? Pues la competencia será de un tribunal federal, o sea, primeramente de la Fiscalía General de la República y a posteriori, pues evidentemente, de un juez de distrito en materia penal. O sea, esto es muy variable, es complejo, porque depende de muchas reglas procedimentales, ¿no? Si está en servicio, si está activo, si, no sé, la condición jurídica especial, que es vamos a decir, ¿qué es la condición jurídica del militar? La condición jurídica del militar por el simple hecho de ser militar, o sea, que va a variar si está franco, si está en servicio, si está comisionado, o sea, dependiendo muchas cuestiones, tendrá un tratamiento diferenciado. No sé si esa es la idea. Sí, esa es Okay. la idea. Sí, entonces también aquí un tribunal militar nunca va a juzgar a un civil.
No, 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 definitivamente que no. Eso lo establece el propio texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo diría algo más, si me lo permite, magistrada López Basilio, que podría ilustrar quizá a nuestra audiencia, a la audiencia del tribunal. Yo pensaría que la única forma o la única posibilidad en que un civil puede ser llamado a comparecer a un tribunal militar, porque sí puede ser llamado a comparecer a un tribunal militar, es en calidad que evite la obligación que tienen los testigos de comparecer ante los tribunales, pues es absoluta, es indiscutible. O sea, cuando alguien presenció la comisión de un delito, no es que quiero ir o no quiero ir, tengo que ir, ¿no? Entonces, en esos casos, no importa que el tribunal sea común, no importa que sea federal, no importa que sea militar, el testigo tendría que acudir. Pero fuera de esa hipótesis, yo no veo la posibilidad de que un tribunal militar procese, investigue a una persona que no tenga la calidad jurídica de militar. Eso es digamos que una garantía constitucional. De acuerdo. No sé si podemos abundar algo más de lo que usted, su visión, ¿no? Sobre si es viable, no es viable esta transición, o si usted considera que debiera permanecer así, con esta naturaleza jurídica híbrida, la justicia militar. Sí, pues me parece bien, así como lo ha disertado usted, como lo ha explicado, de que pues el derecho militar, pues aquí la justicia administrativa la contempla el artículo 13, se rige por el artículo 13, artículo 21 y el artículo 1 de nuestra Constitución, así también como el primer artículo del Código de Justicia Militar. Ajá, sí, claro. Sí creo también que hay un tema ahí en cuanto, a ver, perdón, es que ya como que los perdí porque tengo poca pila. Ay, bueno. ¿Sí están por ahí todavía? Sí, es que por un momento tuve un problema ahí de conectividad, es que no sé, le comentaba a la magistrada, estoy en una hacienda y hay como mucho concreto. Pero nada, eso, y sí considero que evidentemente hay que reforzar a las instituciones, hay que analizarlas, hay que replantearlas, hay que estudiarlas, ¿no? Y no tenerle miedo a la transformación de nuevos modelos, ¿no? O sea, porque cómo nos regimos en la actualidad? Pues con base en principios, ¿no? Principios constitucionales, principios de derechos humanos, principios de derecho penal, principios de derecho administrativo, o sea, que van rigiendo esta transformación del cambio en las instituciones. Ahora bien, algo que sí tenemos que fortalecer en lo administrativo, que me parece muy importante, que hay mucho que hacer, y lo digo con mucho respeto a los administrativistas, porque se los tengo y lo digo abiertamente. Para mí el derecho administrativo es tan amplio y tan rico que bueno, se requieren muchos años de estudio para poderse poner tal título. Creo que hay un reto con el derecho disciplinario en México. Nosotros hoy no tenemos un solo libro de derecho disciplinario militar, por ejemplo, del derecho disciplinario. O sea, no hay casi nada de derecho disciplinario, y el derecho disciplinario, digamos que es el otro pilar de la justicia militar, que tiene que ver con las faltas, con las sanciones de carácter administrativo, y ahí sí es puramente administrativo, porque eso no tendría que ver con los delitos, y eso también hay que desarrollarlo. Claro, me imagino que las impugnaciones que se hacen ante estos consejos de guerra ordinario llegan y caen en los tribunales administrativos a posteriori, y ahí son revisados, son analizados, y etcétera, son estudiados y son fallados, ¿no? Pero, ¿por qué no comenzar a trabajar todo esto desde su basamenta, desde su génesis? O sea, ¿qué está pasando con la doctrina disciplinaria militar y no militar, y policial también, y toda la doctrina disciplinaria en México? O sea, no se está haciendo un gran trabajo
cuando es una parte muy importante del derecho administrativo. Digamos que el derecho administrativo sancionador está como un poco atrapado. No lo veo con el desarrollo que quizá pudiera tener ya en estos momentos, donde el derecho administrativo tendrá que irle ganando terreno, creo yo, al derecho penal. ¿Por qué? Porque la idea es despenalizar muchas cosas. Y esto es transitar a la cultura de la legalidad y manejar las cosas con una regulación administrativa más amable, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas cosas no podría llevar de los códigos penales militares a la Ley General de Disciplina, ya sea naval o militar, al Reglamento General de Deberes Militares, al Reglamento General de Deberes Navales, y trabajarlo desde lo administrativo con una visión y con un alcance preventivo, ¿no? Esta parte de desarrollarlo como una tercera vía, pues sería como fundamental para, incluso, me atrevo a decirlo, para prevenir el delito, ¿no? Entonces, estas figuras administrativas, que son muy importantes, revisar si los procedimientos que se siguen ante los consejos de guerra ordinarios cumplen con los principios de legalidad, con el de defensa justa, ¿no? Acceso a la justicia. Voy a poner un ejemplo y con esto estaría cerrando mi intervención porque me estoy quedando sin pila, no por otra cosa, estoy muy a gusto con ustedes, pero que me parece que podría dejar como muy clara esta variable. En los consejos de guerra ordinarios no es posible que un abogado que no pertenezca al sistema de justicia militar tome la defensa, aunque sea un experto en administrativo, tome la defensa, ¿por qué? Por disposición de la norma. Entonces, ¿qué habría que revisar ahí? La norma. O sea, la culpa no la tiene el representante o el que lleva el consejo y que diga, es que no puede entrar. No, pues él está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Si la norma dice que no se puede, no se puede. O sea, ahí la modificación tiene que hacerse en la norma. ¿Sí me explico? O sea, todas estas transformaciones de aperturar, por ejemplo, algunos procedimientos militares como los disciplinarios, al acceso a la justicia y darle intervención, por ejemplo, a los expertos civiles, pues son retos que se tiene que plantear la justicia militar. O sea, ¿cuál es el problema de que sea un abogado civil el que defienda a la persona respecto de sus derechos si yo hice las cosas bien cuando lo sancioné? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Me refiero a la sanción administrativa. Entonces, en este sentido, pues las garantías y los derechos fundamentales deben ser igualmente cubiertos para los militares que para los civiles, ¿no? Entonces, es un poco también comenzar a rescatar los derechos administrativos, procedimentales, constitucionales y humanos de los militares en algunos procedimientos que no es porque se les hayan decidido negar, sino que simple y sencillamente el tiempo ha transcurrido, o sea, las décadas han transcurrido y los modelos de justicia se han quedado atrás. Esto es, sí es necesario plantearnos la modificación de ciertos procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, esta naturaleza jurídica, por ejemplo, de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, pues tiene también sus cuestiones que habrá que plantearse y que habrá que revisar. Y yo por ahí dejaría la intervención para no sé, que proceda conforme al formato. Estoy a la orden y de verdad que ha sido un verdadero placer poder intercambiar, aunque sea unas palabras con ustedes. Claro. Doctor, una última pregunta. El público me está pidiendo una pregunta. Me dice que de acuerdo a lo establecido al artículo 123, apartado B, fracción 13ª constitucional, ¿un militar puede ser sancionado penal y administrativamente por los mismos hechos? A ver, no entiendo la pregunta, o sea, no sé, no entiendo el contexto, o sea, en qué sentido o en qué caso concreto lo esté planteando la persona, pero lo que sí creo es que el principio de ne bis in idem es general para todos y que en algún momento dado sí se llega a presentar esto en la justicia militar cuando, por ejemplo, un órgano de control sanciona y después el procedimiento administrativo sanciona
a través del Consejo de Guerra Ordinario puede pasar, ¿no? Hay discusión, por supuesto, hay una discusión de mucha altura sobre si hay o no hay una doble sanción respecto de una conducta, pero sería complicado resolverlo en este contexto. Ok, de acuerdo. ¿Sería todo? Magistrada Oli, le cedo la palabra. Muchas gracias, magistrada Guille. Doctor Alejandro Carlos Espinosa, muchas gracias por su conferencia. Creo que de lo que usted ha señalado en esta excelente disertación, queda claro que existe una deuda legislativa para con los tribunales militares, en virtud de que, como también lo ha apuntado, pues todas las disposiciones constitucionales y las de derecho internacional que determina, pues, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son disposiciones que indudablemente le aplican a todos los tribunales. No hay excepción, no se dice en nuestra Constitución que los tribunales militares no tengan la obligación que establece para todos los tribunales, es decir, todos los principios rectores de todo juicio es para todos los tribunales. Y por lo que usted ha aquí señalado, podría o tendría que avanzar el Poder Legislativo hacia el camino en que incluya a los tribunales militares en el Poder Judicial de la Federación. Creo que es lo que usted ha planteado y lo vemos pues como que no es responsabilidad de los tribunales militares estar limitados a no conocer de temas, por ejemplo, pues temas administrativos, como usted lo ha señalado. No todo necesariamente tiene que ser de orden penal. Habrá actos de autoridad militar que se consideren pues faltas, responsabilidades que correspondan a la Ley General de Responsabilidades incluso, y que no necesariamente tengan una sanción penal y que podrían ser resueltos por estos tribunales, pero no depende de estas instituciones, sino del Poder Legislativo, que tendrá que avanzar para darle otra connotación a los tribunales de justicia militar. Coincido plenamente con su excelente síntesis, magistrada Olimpia. Tiene toda la razón. Evidentemente es un tramo de responsabilidad que corresponde al Poder Legislativo, y por eso yo hablaba de la importancia de que la doctrina impulse estas reflexiones, los foros, los análisis. O sea, que usted me haya planteado este tema, se lo aprecio y se lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque realmente es difícil que estos temas se analicen, se expongan en foros tan importantes como en donde expertos magistrados, ¿no? En la materia administrativa, pues se planteen este dilema, ¿no?, de la justicia militar versus su naturaleza jurídica administrativa y o judicial, ¿no? O sea, si deben ser jurisdiccionales o deben ser judiciales. Este dilema, ¿no?, pues creo que comienza a decantarse un poquito más, sobre todo en la materia penal, a que los tribunales deben pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Claro, es que el gran tema es que la justicia militar no viene de ayer o de antier, viene desde la castrense jurisdictio, Roma y antes Grecia, etcétera. Entonces, es un derecho de una enormísima tradición que evidentemente ha visto grandes retos ante los cambios, digamos, que de fondo, que ha significado, por ejemplo, pasar de presumir la culpabilidad a presumir la inocencia como un derecho humano fundamental. Pero bueno, le aprecio mucho y coincido plenamente con usted y con sus maravillosas consideraciones, y gracias por la invitación al foro. Muchas gracias. Pues no queda más que darle un reconocimiento, en este caso será virtual, y posteriormente lo haremos llegar de manera física a su persona por la exposición que usted nos ha hecho sobre la naturaleza jurídica de los tribunales militares en México. Muchas gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, por esta disertación. Que tenga buen día. Muchas gracias igualmente. Excelente tarde a todos.
La pase muy bien, magistrada. A sus órdenes. Estoy para servirle siempre, ¿eh? Cuídese mucho. Gracias, igualmente.